En el tema anterior hemos visto cómo se descomponía la varianza genotípica en sus componentes aditivo, de dominancia y de interacción. También hemos visto que estos componentes podrían estar relacionados con un componente ambiental, dando lugar a lo que era la varianza de interacción o la correlación entre el genotipo y el ambiente. En el presente capítulo vamos a profundizar un poco más en lo que sería la descomposición de la varianza ambiental y ello nos va a permitir estimar un parámetro que se conoce con el nombre de repetibilidad. Como hemos dicho, nos vamos a dedicar en este tema al estudio de la varianza ambiental y de la repetibilidad, y para ello vamos a hablar del tipo de repetición, tanto espacial como en el tiempo, temporal. Definiremos qué es la correlación entre clases y la correlación intraclase. Este es un nuevo concepto que requerirá un apoyo mayor, puesto que es un concepto muy importante y que en una primera intención normalmente se tiene problemas para entenderlo y para llegar a lo que realmente significa, que es bastante. Veremos cuáles son los componentes de la varianza y los supuestos en los que se basa la correlación intraclase. Hay alguna diapositiva sobre valores estimados, sobre todo en especies domésticas, aunque no le daremos gran importancia. Y finalmente comentaremos una aplicación o algunas aplicaciones de la repetibilidad. Algo que es obvio es que a todo genetista le gustaría trabajar sin la varianza ambiental como fuente de variación y que todo fuera variación genética y así analizarla directamente. Pero, como hemos visto, nos vamos a encontrar con que la varianza ambiental siempre va a tener su importancia. Básicamente se nos va a presentar como una fuente de error que va a reducir la precisión de los estudios genéticos, pero repito, siempre la vamos a tener presente. ¿Cuáles son las causas de varianza ambiental? Pues tenemos múltiples factores nutritivos, climáticos, de manejo. También tenemos efectos maternos, sería la fotografía del centro, donde un ternero pues está mamando de su madre y el crecimiento del ternero pues se ve afectado por la capacidad lechera de la madre y esto sería básicamente el efecto materno. También los errores de medida. También la utilización de escalas de evaluación subjetiva. En la foto de la derecha veis que a la izquierda tenéis un señor que está anotando la valoración que ha hecho del caballo que sujeta a otra persona. Y finalmente, pues también el medio interno, la situación fisiológica de las distintas partes de los individuos, pues puede afectar a lo que sería la expresión fenotípica, que es la que nosotros estamos estudiando, sobre todo en su componente genético. Hay caracteres que se pueden medir de forma repetida, tanto en el tiempo como en el espacio. En el primero de los casos hablaremos de repetición temporal, en el segundo de repetición espacial. Como ejemplos de repetición temporal podemos ver pues, los litros que produce una vaca en distintas lactaciones, también el número de hijos que tiene por ejemplo, una ratona o una cerda en diferentes partos, o si otra de las cosas que podemos ver serían las notas de Doma en distintas competiciones. Si vamos al mundo vegetal, pues podríamos ver dentro de lo que sería un árbol, por ejemplo, un árbol frutal, cuál sería el peso de sus frutos a lo largo de los distintos años. Como alternativa a esto también tenemos la repetición espacial y en este caso pues analizamos lo que se puede ver, las medidas que pueden tener, por ejemplo, los frutos en una misma planta. En este caso pues podríamos hablar de las judías, pero también podríamos hablar de lo que sería, por ejemplo, un albaricoquero o un manzano. También, si vamos al caso de los cerdos, aunque el ejemplo sea un poco más cruel, podríamos hablar del peso de los dos jamones. En ambos casos, podemos distinguir dos tipos de variación ambiental. Una variación que medimos como varianza ambiental general o permanente,
que formaría parte del componente entre individuos. Esto ahora de momento posiblemente no os suene, no lo entendáis, lo iremos trabajando poco a poco, y que se debería a circunstancias permanentes y no localizadas. Como alternativa, pues tendríamos la varianza ambiental especial, que sería el componente dentro de individuos y que se debería a circunstancias temporales y localizadas. Sumando las dos, tendríamos la varianza ambiental. Cuando podemos medir de forma repetida un mismo individuo, por ejemplo, sea la leche producida en una lactación, en primera lactación, en segunda lactación, en tercera lactación, podemos intentar calcular cuál es la correlación entre medidas repetidas de ese mismo individuo. A esta correlación la llamaremos repetibilidad. Y esta repetibilidad se va a derivar de la descomposición de la varianza ambiental, aunque va a tener implicaciones en el análisis genético y sobre todo en lo que va a ser la evaluación de los reproductores. ¿Cómo se estima la repetibilidad? Pues se puede estimar como la correlación entre clases, la correlación clásica de Pearson, cuando tenemos dos medidas por individuo, pero si tenemos varias medidas por individuo, imaginad que tuviésemos pues, el peso de varios melocotones de un mismo árbol, de varias munchetas, de varias judías, de una misma planta, entonces tendríamos que utilizar la correlación intraclase. Este concepto de correlación intraclase es nuevo para vosotros y de momento va a ser un poco complejo el explicarlo, pero va a ser fundamental que entendáis en qué consiste, puesto que se va a utilizar para la medida del parecido, del grado de parecido entre parientes, que como sabéis es uno de los objetivos clave en lo que es la genética cuantitativa. Por lo tanto, quedaos con la idea de que correlación intraclase es un concepto importante y que debéis saber. Vamos a recordar qué es la correlación entre clases o correlación de Pearson, que es la que vosotros conocéis. Recordáis que era el cociente de la covarianza entre dos variables x y asimismo el producto, en concreto la raíz cuadrada, del producto de las varianzas de dichas variables. Esta fórmula de la correlación de Pearson, bajo ciertos supuestos que estudiaremos en el segundo seminario y que corresponde al problema 4 de la colección, se convierte en lo que es la correlación intraclase. La correlación intraclase que nos dice que es el cociente entre la varianza entre, es decir, la varianza de las medias verdaderas de los distintos grupos en un contexto de un diseño de análisis de la varianza, dividido por la varianza total, en este caso la varianza entre más la varianza dentro de. En el lado de la derecha tenemos el concepto de la covarianza. Como veis, en vez de utilizar la suma de cuadrados que utilizábamos en el contexto de la varianza, pues utilizamos la suma de productos. Aquí sería la desviación de cada observación a su media. Y en este caso también se puede obtener una fórmula equivalente o semejante a la que habíamos visto en el caso de la varianza. También os he puesto aquí una serie de propiedades de la covarianza. La primera de ellas es la definición, que ya la hemos visto en el tema anterior. La covarianza de una variable con otra que está multiplicada por una constante es la constante por la covarianza de ambas variables. Esto es tanto para la variable y como para la variable x. Tendríamos una propiedad distributiva según la cual la covarianza de x con la suma de dos variables sería la suma de las covarianzas, es decir, la de x con y la de x con z. Y asimismo, esto pasaría exactamente igual por la izquierda.
La covarianza de y más z con x sería la covarianza de y con x más la covarianza de z con x. Finalmente, también ya vimos que la covarianza de x con x era la varianza de x. Para estimar la correlación intraclase, necesitamos tener los datos organizados según individuos en un diseño de análisis de la varianza a una vía, un factor de variación, lo que también se conoce con el nombre de one-way análisis de la varianza o one-way ANOVA. Fijaos que aquí de las vacas 1, 2 y S hemos medido 3 lactaciones, de manera que I1,1 es la primera lactación de la vaca 1, I1,2 la segunda, I1,3 la tercera lactación de la vaca 1 y así sucesivamente. Este diseño de análisis de la varianza nos va a permitir estimar la varianza entre, que es la covarianza en términos de covarianza esperada entre cualesquiera dos observaciones de un mismo grupo, es decir, entre la observación I sub 1,1 y la I sub 1,2 o la I sub 2,2 y la I sub 2,3, etc. Se demuestra, y esto lo veremos en el segundo seminario, que estas covarianzas, como he dicho, son iguales a la varianza entre. ¿Cómo podemos calcular numéricamente o estimar numéricamente la varianza entre sigma cuadrado b? Pues tenemos que recordar que el diseño de análisis de la varianza se corresponde con un modelo que es el que os he presentado aquí, en verde, que es I sub ij es igual a mu más v sub i, es decir, el efecto de la vaca, el efecto del grupo, más el error. Para calcular el sigma cuadrado b, tenemos que partir de una tabla de análisis de la varianza que tiene una serie de elementos que ya conocéis. En primer lugar, la fuente de variación, y estableceríamos una primera, que sería la varianza o la variación entre, en este caso entre vacas, b viene de between, y la segunda fuente de variación sería la variación dentro de vacas, es decir, las diferencias entre las observaciones dentro de las vacas, within. Podríamos hablar de una variación total, pero esta última fila no la comentaremos. Recordáis que había también unos grados de libertad, en el que los grados de libertad entre eran el número de grupos menos 1, S menos 1, y el número de grados de libertad dentro de era S por N menos 1, siendo N el número de observaciones por cada grupo, en este caso 3. Después venía una suma de cuadrados, que recordaréis y que no comentaré en detalle, puesto que la deduciremos en el seminario primero, y después viene el cuadrado medio. El cuadrado medio es la suma de cuadrados dividido por los grados de libertad. Una cosa importante es que os deis cuenta que estas fórmulas, cuando se aplican a unos datos, al final se transforman en un valor, en una cantidad, en una magnitud. ¿Qué es lo que necesitamos para calcular la varianza entre? Pues tenemos que calcular lo que sería la esperanza de los cuadrados medios, algo que haremos en el seminario 2. Entonces, haremos o habremos hecho. Se demuestra que la esperanza del cuadrado medio entre vacas es la varianza dentro de sigma cuadrado w más n veces la varianza entre. Por otra parte, la esperanza del cuadrado medio dentro de vacas es la varianza dentro de. Entonces, fijaos que si en la columna de la izquierda tenemos una magnitud tanto para entre vacas como para dentro de vacas, esta magnitud la podemos igualar a la esperanza de los cuadrados medios, que se expresa en función de los componentes de la varianza, sigma cuadrado b
y sigma cuadrado W, y entonces tendremos un sistema de ecuaciones, en concreto de dos ecuaciones con dos incógnitas, puesto que n es un valor conocido, que en este caso sería 3. Resolviendo este sistema de ecuaciones, obtendremos la varianza entre y la varianza dentro de. Y teniendo estas dos varianzas, ya nos iríamos a calcular la correlación intraclase, que como recordaréis es el cociente de la varianza entre a la suma de las varianzas entre más la varianza dentro de o varianza total. Fijaos que la varianza entre estaría relacionada con el efecto de la vaca y que la varianza dentro de también sería la varianza del error y estaría relacionada con el error. ¿Qué valores puede tener la repetibilidad? Pues obviamente como es el cociente de una parte que sería la varianza entre a la varianza total, pues los valores estarán entre 0 y 1. ¿Cuándo tendremos una repetibilidad de 1? Pues fijaos que os he puesto el primer caso en donde la vaca 1, la vaca 2 y la vaca 3 tienen distintas producciones, pero eso sí, cada año producen exactamente lo mismo. 5.000, 6.000 y 7.000 kilos. Entonces fijaos que la variabilidad dentro de las vacas es 0, toda la variabilidad está entre las vacas y esto nos lleva a que el componente de entre, pues en este caso concreto es la cantidad esta que tenéis aquí, que es 1.000.000, y lo que sí que está claro y podéis deducir intuitivamente es que la varianza dentro de va a ser 0, es decir, no va a haber desviaciones de cada observación a su media, porque todas las observaciones son iguales. Entonces, en este caso, fijaos que la repetibilidad sería 1. ¿Qué pasaría si, en cambio, la media de las tres vacas fuera la misma, 5.000, 5.000 y 5.000, y, en cambio, las observaciones que hiciésemos fueran totalmente distintas? Es decir, la primera vaca, en promedio, sería 5.000. Pero las tres observaciones que habíamos hecho eran 4.700, 5.100, 5.200. Para la vaca 2, 2.800, 5.200, 7.000. Y así también para la 3. ¿Qué es lo que pasaría en este caso? Pues lo que es obvio es que no habría diferencias entre las medias. Y esto nos llevaría a una varianza entre de 0. Todo lo que observásemos serían diferencias dentro de las vacas, es decir, de la observación de la leche producida en cada lactación a la media de la vaca, que en este caso eran 5.000. Fijaos que como la varianza entre es 0 y la varianza dentro de es un número pues que es 1.916.666,67, pues resulta que la correlación intraclase en este caso es 0. ¿Cuáles son los valores que se encuentran? Pues obviamente no se encuentran ni el 0 ni el 1, sino que se encuentran valores más o menos intermedios, donde por una parte suelen existir diferencias entre las medias y por otra parte suelen existir diferencias dentro de cada una de las vacas, que es el caso que tenemos al final. Fijaos que una vaca produce, la vaca 1,1 o la vaca 11, produce 5.000 kilos, la vaca 53, 5.500 y la vaca 77 produce 6.000. Pero, ¿cómo sucede esto? Pues sucede de manera que las producciones de la vaca 1 no son siempre 5.000, sino que es una cifra más o menos próxima a 5.000. Las de la vaca 53 pues no son 5.500, sino valores que más o menos se le aproximan, y lo mismo para la vaca 77. ¿Qué sucede en este caso? Pues que hay desviaciones a la media dentro de cada uno de los grupos y esto nos genera una varianza dentro de una sigma cuadrado sub W, que en este caso vale pues 256.666 y obviamente hay diferencias entre las tres medias y esto nos origina una varianza entre que en este caso es 166.444. Si aplicamos la formulita que hemos visto antes o sustituimos en la fórmula que hemos visto antes de la correlación intraclase,
veremos que en este tercer caso alcanza un valor de 0,39. ¿Qué es lo que, o cómo estimamos la repetibilidad? Pues ya hemos dicho que a través de una correlación entre clase o una correlación entre clases. Si la repetibilidad R la estimamos como una correlación intraclase, tenemos unos componentes observables, es decir, aquellos que obtenemos a partir de los datos. A partir de los datos obtenemos la varianza entre y también la varianza dentro de. Dividiendo la varianza entre por la varianza total, la suma de las dos varianzas, tendríamos la correlación intraclase. Si nos planteamos en qué está originada, en qué se origina la varianza entre, podemos hablar de lo que son componentes causales. Fijaos, la atribución de estos componentes causales va a ser una cuestión de razonamiento, no va a implicar una, digamos, una demostración matemática. ¿Por qué se diferencia la producción en las distintas lactaciones, por ejemplo, de una vaca? Pues obviamente porque tiene distinto genotipo que otra vaca. Entonces, dentro de ese componente observable, sigma cuadrado b, que nos indica las diferencias entre las medias de las vacas, pues tenemos un componente de genética, en concreto de varianza genotípica. ¿Pero qué es lo que tenemos también? Pues bueno, algo que lleva consigo una vaca, lleva también un árbol, es lo que hemos definido antes como varianza ambiental general, es decir, aquella varianza que está asociada o que viene determinada por efectos ambientales que, digamos, se han quedado de forma permanente en el individuo que estamos midiendo. Un ejemplo de estos efectos ambientales sería, por ejemplo, para el caso de las vacas, una vaca que de joven pues, sufrió una enfermedad subclínica que no fue detectada ni pudo ser a lo mejor curada, o incluso fue curada, pero después, pues esta enfermedad, que pudo ser, por ejemplo, una infección, le ha podido dejar secuelas que ha hecho que la vaca no dé todo su potencial productivo. Esto sería un ejemplo de varianza ambiental general. Pues bien, estos dos son los componentes que podemos imaginar de una forma sencilla como componentes causales del componente observable sigma cuadrado b, es decir, de la varianza entre. Obviamente, pues la varianza entre más la varianza dentro de, pues como componente causal le podemos asignar en general la varianza fenotípica. Un detalle que se remarca en muchos libros y que se pregunta mucho en los exámenes es que la repetibilidad marca el límite superior de la heredabilidad. Y entonces no lo demuestro aquí, pero se me ocurre que podría dejarlo para que os lo demostréis vosotros y si no, pues en alguna tutoría o en algún momento que estemos todos juntos, pues yo os haría una breve demostración. Es muy sencilla, pero lo podéis intentar. Para eso la única cosa que tenéis que hacer es daros cuenta que la varianza genotípica va a incluir la varianza aditiva, pero va a incluir también más cosas. Entonces, recordando que la varianza aditiva partido por la varianza fenotípica es la heredabilidad, lo que queda aquí claro es que la varianza genotípica más la varianza ambiental permanente o ambiental general, lo que contiene es la heredabilidad y también algunas cosas más. Por ejemplo, el cociente entre la varianza de dominancia y la varianza fenotípica, el cociente entre la varianza de interacción y la varianza fenotípica y el cociente de la varianza ambiental general a la varianza fenotípica. Estos tres últimos cocientes son aquellos valores que hacen que la repetibilidad supere a la heredabilidad. Bien, para trabajar en el contexto de, sobre todo en relación con los componentes observables, se ha tenido que asumir que las varianzas de diferentes medidas
es la misma, esto lo veremos en el seminario, y que los componentes estén en las mismas proporciones. Y otra de las cosas es que el carácter primera lactación, segunda lactación, tercera lactación sea el mismo, es decir, que sean los mismos genes los que actúan en primera, segunda y tercera lactación, en el ejemplo que hemos puesto. Esto es un supuesto fuerte y de hecho pues tienen indicaciones de que no es del todo cierto, desde el punto de vista fisiológico, porque normalmente la lactación primera corresponde a vacas que son muy jóvenes, la segunda ya han madurado algo y la tercera lactación ya son vacas completamente maduras. Por lo tanto, las condiciones fisiológicas internas supuestamente no serían las mismas, pero para poder llegar a hacer la medición de la correlación intraclase, pues necesitamos suponer que las diferentes medidas han supuesto el mismo carácter genético o han sido el mismo carácter genético. Para aquellos interesados en el mundo ganadero, aquí tenéis distintos ejemplos de repetibilidad en ganado vacuno, ovino y en porcino. Y bueno, tenéis también 3 fotos que me han parecido atractivas. La primera de ellas pues correspondería a África, la segunda es cómo se extrae el vellón. Es decir, cuando se esquila una oveja, pues se extrae una manta de lana, que es la que veis en la imagen del centro, y que se conoce con el nombre de vellón. En catalán es velló. Y al final, pues una hembra de ibérica con un gran número de cerditos hijos suyos. ¿Qué aplicaciones tiene la repetibilidad? Pues ya hemos visto una antes que nos daba el límite superior de la heredabilidad. Es decir, nos da una orientación sobre este valor. Pero además es que es más fácil de estimar. ¿Por qué? Pues porque para estimar la repetibilidad solamente necesitamos hacer varias medidas en un mismo individuo, mejor dicho, en un grupo de individuos. En cambio, para estimar la heredabilidad a partir de la correlación intraclase necesitamos estructuras, conocer las estructuras familiares, es decir, tener de un individuo distintos hijos y medirlos, y eso siempre es mucho más complicado. Por otra parte, va a servir para aumentar la precisión en la predicción de los valores genéticos o mejorantes. Esto entra de lleno en el capítulo de predicción del valor genético de los individuos, que es algo que veremos a comienzos del segundo parcial. La idea básica, y sucede esto así, porque la varianza fenotípica disminuye a medida que medimos más veces el individuo, aunque como veréis no linealmente. La fórmula que tenemos a la derecha, que no la demostramos ahora, pero que sí que saldrá demostrada en su momento cuando hablemos de la predicción de valores mejorantes, nos indica cuál es la varianza fenotípica sigma cuadrado Pn cuando medimos n medidas, o sea, n veces un individuo. Entonces utilizamos la media para calcular esa varianza. Vemos que es una fracción de la varianza fenotípica total. Sucede una cosa importante, que esta fracción es siempre menor que 1, siendo r obviamente la repetibilidad, n es el número de mediciones que se hace. Y digo que siempre es menor que 1. Siempre es menor que 1, aunque depende obviamente de los valores de r y de n. Por ejemplo, si r es muy grande, la disminución de la varianza fenotípica que tenemos, pues a medida que aumentamos el número de mediciones, sería la línea de arriba, pues no es demasiado grande. En cambio, cuando tenemos una repetibilidad que es menor, sí que vale la pena aumentar el número de medidas. Bien, esto es una cuestión bastante técnica, que no añade excesivas, digamos, luces o detalles importantes al conocimiento genético, pero que tiene su trascendencia en la evaluación genética. Además, también se utilizó para predecir producciones futuras, aunque ahora esto pues ya se utiliza o se hace por otros medios y la aplicación de la repetibilidad, por lo tanto, en este caso, en este tercer punto, no es tan importante.